Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy tenemos ya la conferencia número 508 y vamos a hablar acerca del Vaticano, de las noticias más interesantes que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas últimas, noticias que nos van a ayudar a entender mejor el funcionamiento, ¿no?, del Vaticano y realmente cuáles son sus verdaderos objetivos y cómo está trabajando para conseguirlos. La he querido titular esta conferencia Problema, Reacción, Solución, porque así es como el Vaticano ha estado trabajando estos últimos años, estos últimos siglos prácticamente, ¿no?, desde que ocurrió la situación de 1798, en que fue depuesto el Papa por el general Berthier, como veremos esbozado en esta conferencia. Bueno, pues a partir de ahí ellos iniciaron esta táctica, que explicaremos un poco también hoy en qué consiste. Desde luego, el Vaticano sabemos que es un poder que tiene realmente muchos tentáculos y que tiene un poder mucho mayor del que normalmente la gente se cree, que normalmente la gente se piensa, ¿no? Muestra un botón. Os traemos estas noticias de esta semana, en las que veremos en las primeras noticias que os presentaremos, realmente que por el Vaticano pasa todo el mundo. Por el Vaticano pasan los mandatarios de todo el mundo, sean los países que gobiernan católicos o no. La primera noticia es esta. El Papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Zimbabue. También, últimamente, el Papa se reunirá con el presidente israelí Herzog y el presidente polaco Nawrocki. La oficina de prensa de la Santa Sede ha anunciado las próximas reuniones en el Vaticano entre León XIV y los dos jefes de Estado. Bueno, inexorablemente todos los jefes de gobierno, todos los jefes de Estado, a la que suben al poder, incluso mientras lo están ejerciendo, tantas veces se dedican a ir al Vaticano a presentar sus respetos al Papa, ¿no? Esto lo hacen todos, incluso no solamente lo que son los gobernantes, los poderosos de esta tierra, sino también gente que tiene realmente mucho poder, ¿no?, mediático, que tienen poder a nivel también de todo tipo, ¿no?, de ciencia, etcétera, ¿no? El Papa parece que siempre está en medio, ¿no?, de estas continuas visitas que se ejercen en el Vaticano para presentarle sus respetos. Otra noticia también que ha acontecido estas últimas semanas: el Papa León XIV recibe al presidente de Seychelles en el Vaticano. Bueno, vemos cómo van pasando los mandatarios uno tras otro. Bueno, el Vaticano realmente tiene muchísimo poder, esto está clarísimo, ¿no?, más poder del que normalmente la gente le atribuye. Bueno, ¿este poder cuándo empezó? Este poder empezó ya de una forma abierta en el año 538. Como nos dice la Wikipedia, nos dice: el papado quedó libre de la autoridad de los ostrogodos después de que el general bizantino Belisario reconquistara Roma y restaurara la autoridad del imperio bizantino sobre la ciudad. Bueno, en esos años tan convulsos en los que cayó el imperio romano y empezaron a entrar esas tribus bárbaras por el norte de Europa, llegó una situación en la cual el papado ya se hizo dueño y señor de lo que fue Roma y, por tanto, de también todas las naciones circundantes europeas que en esos momentos ya eran cristianas, muchas de ellas. Entonces ahí el papado fue cuando ya empezó a tener poder no solamente religioso, sino también político en todas esas naciones, ¿no?, a partir del 538. Bueno, ese poder se fue desarrollando a través de toda la Edad Media, a través de todo el Renacimiento, un poder que estuvo mandando encima de los gobernantes, encima de los reyes, de una forma absoluta. El Vaticano eran los que concertaban los matrimonios, eran los que decidían las guerras que se tenían que hacer, las que no se tenían que hacer. Si un gobernante no se portaba bien, lo excomulgaban, con el terror que eso suponía, ¿no?, porque esas gentes de esa época pensaban que si el Papa te excomulgaba realmente ya no llegabas a la vida eterna y te ibas directamente al infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y para aquellos que no estaban de acuerdo con el papado y lo expresaban de una forma más o menos abierta, estas personas también acababan realmente muy mal en manos de torturadores, de la Inquisición y de tantas fechorías que se hicieron en esos años para tener a la población totalmente subyugada.
todas esas personas que intentaron ser fieles a sus ideales, ser fieles pues concretamente a la Biblia, ¿no? Porque el papado no hace lo que dice la Biblia tantas veces. Entonces la gente que leyendo la Biblia, entendiéndola, querían seguir exactamente lo que pone la Biblia, pues acababan pues en esta situación tantas veces, ¿no? Torturados y asesinados en la plaza pública. Bueno, todo esto pues se fue desarrollando a partir del año 538 hasta llegar al año 1798. En el año 1798 acontece algo pues realmente interesante. Nos dice también la Wikipedia: Berthier recibe de Bonaparte, Berthier era un general de Napoleón, Berthier recibe de Napoleón Bonaparte el mando del ejército tras el Tratado del Campo Formio. Desde este puesto ordena ocupar Roma en 1798 y comienza a organizar una nueva república romana en los territorios de los antiguos estados pontificios. Por tanto, el general Berthier de Napoleón llegó un momento en el año 1798 que entra en Roma, entra en el Vaticano. En esos meses de intensa actividad, a una orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se le privó de todo poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República. El Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia, como testimonió el propio Berthier, que declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Bueno, pues aquí hubo realmente un punto de inflexión. Este poder que había empezado en el 538 de una forma ya absoluta a mandar en los destinos de las naciones europeas, que se fue desarrollando a través de la Edad Media y a través del Renacimiento, cuando llegó pues, el año 1798, cuando llegó la Revolución Francesa, cuando llegó Napoleón Bonaparte al poder, pues supuso para el Vaticano un fin de su poder. Eso fue, por tanto, un momento total de inflexión, ¿no? Bueno, esto vino a cumplir, desde luego, una profecía muy antigua que estaba escrita en la Biblia, concretamente en el libro de Daniel, una profecía que fue escrita en el siglo VI a.C. y que decía lo siguiente acerca de un poder que surgiría en Europa después, después de los días de Jesús, etc. Nos dice la profecía: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel ya profetizaba en esos años que habría un poder que surgiría en Europa después de Jesucristo, después de la venida del Mesías, un poder que ejercería una autoridad absoluta, una autoridad totalmente cruel, digamos, gobernando a todos, ¿no?, de una manera pues totalmente dura y persiguiendo incluso pues al propio pueblo de Dios, ¿no? Nos dice pues que serían entregados los santos del Altísimo a su poder. Los santos del Altísimo, ¿quiénes eran? En la Edad Media, en el Renacimiento, eran las personas que estaban intentando seguir la Biblia de todo corazón, pero que eran perseguidos por el poder vaticano, que los asesinaba simplemente por tener Biblias traducidas a su propio idioma. Esto es algo que sucedió a los valdenses, etcétera, y que, desde luego, pues, vino a confirmar esta profecía, el cumplimiento de esta profecía, ¿no?, de que este poder surgiría en Europa persiguiendo a los santos del Altísimo. Pero es que además este poder, cuando uno cuenta los años del 538 que surge ya con toda plenitud hasta el 1798 que el general Berthier los derroca y detiene al papado, pasan exactamente 1260 años. Estos 1260 años es lo mismo que decir un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Por qué? Pues porque un tiempo en profecía bíblica son 360 días, por tanto 360 años, tiempos son 360 años por 2, por tanto ya tenemos 360 por 3, y luego medio tiempo, que son pues la mitad de 360. Si uno suma estos tres periodos, llega a la suma total de 1260 años. Bueno, pues cuando el Vaticano fue derrocado por el general Berthier en 1798, se cumplieron exactamente estos tiempos y medio tiempo, cumpliéndose la profecía que avisaba acerca de este poder que surgiría en Europa.
Bueno, desde luego, a partir de aquí, pues el Vaticano quedó totalmente debilitado después de de esta situación que aconteció con el general Berthier, pero poco a poco fue recuperando el poder. Lo vemos, por ejemplo, en estas fotografías, ¿no? Como ya en pleno siglo XX y siglo XXI, ¿no? Cuando murió el Papa Juan Pablo II, pues ya se produjeron estas escenas en donde ya afloró realmente una situación nueva, que el Vaticano empezaba a dominar a Estados Unidos. Aquí vemos esta fotografía impresionante del entierro de Juan Pablo II, donde vemos pues, al presidente Bush, al expresidente Bush, ¿no? Luego pues, a su mujer al lado, a la derecha, también a George Bush padre, ¿no? Que también fue presidente de Estados Unidos, a Bill Clinton, también presidente de Estados Unidos, y a su derecha, bueno, a la izquierda de Bill Clinton, a nuestra derecha, pues estaría Condoleezza Rice, ¿no? Que era pues, la ministra de Asuntos Exteriores pues, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, que fue un poder que nació para, digamos, servir a la Biblia, para servir al protestantismo, para servir a la causa protestante, bueno, pues al final, al cabo de los años, acabó otra vez subyugado por el catolicismo, por el Vaticano, ¿no? Que a través de los jesuitas y de las sociedades secretas pues consiguió realmente y ha conseguido pues poco a poco ir transformando la sociedad y sobre todo a los dirigentes de esa nación de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo vimos también pues hace poco cuando hubo pues los funerales del Papa Francisco, como el mismo pues presidente actual Donald Trump, ¿no? Pues rindiendo también honores pues a ese Papa, ¿no? Algo que era totalmente impensable en Estados Unidos pues hace no tantos años. Bueno, el papado ha ido trabajando para recuperar el poder. A partir de 1798 fue trabajando y realmente está profetizado que en este final de los tiempos, ya no queda mucho para ello, pues el papado va a recuperar totalmente el poder. Otra vez el poder que ya tuvo lo va a recuperar en toda su plenitud. Lo tenemos también profetizado en esta profecía que os traemos, la de Apocalipsis 13, del 3 al 4. Nos dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, que esto fue la situación de 1798 con el general Berthier, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, aquí vemos realmente pues esta situación, ¿no? Que una bestia, esta bestia ¿quién es? Es el Vaticano, ¿no? Es la bestia que estuvo gobernando 1260 años, es la primera bestia. Pues esta bestia nos dice que resurgiría al final de los tiempos, ¿no? Resurgiría y haría que todos, ¿no? Que todos la adoraran, ¿no? Que todos le dieran pues otra vez las credenciales, ¿no? Le dieran otra vez pues la autoridad para que pudiese llegar a gobernar. Todos lo llegarían a ver como la solución a todos los problemas. Bueno, pues esto que estaba profetizado desde hace ya tantos años, desde hace 2000 años, el Apocalipsis, pues vemos cómo estamos a las puertas de que esto se cumpla, ¿no? Bueno, todos en pos de la bestia, se nos decía, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo y más que veremos estos próximos años. Claro, desde luego, pues el Vaticano al final va a ser visto como el único actor capaz de sacarnos de la situación a la cual vamos a entrar de aquí muy poco, que va a ser pues esta tercera guerra mundial que tenemos en ciernes, ¿no? Como vemos pues en la fotografía. Vemos pues esta imagen en la cual, bueno, vemos cómo realmente todo se está tensionando, ¿no? Nos dice el titular: Tercera Guerra Mundial cada vez más cerca, y evidentemente la Tercera Guerra Mundial cada vez está más cerca. En el momento que esta guerra mundial pues ya estalle en toda su virulencia, bueno, desde luego pues eso va a crear una situación en la cual, bueno, todo el mundo va a quedar asustado, porque el potencial armamentístico que tenemos hoy en día pues no es el mismo que teníamos hace pues 80 años cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto desde luego va a implicar que todos van a buscar a un líder moral capaz de consensuar un nuevo orden mundial, capaz de dirigir un nuevo gobierno que sea, pues, que posibilite pues, que haya otra vez paz y que las naciones pues, elijan bueno, pues, cooperar entre ellas y, digamos, no enfrentarse de esa forma, ¿no? Bueno, este va a ser el papado, desde luego las profecías todas nos indican que va a ser el papado. Este propio juego Illuminati New World Order, ¿no? Cuando surgió en su momento en 1995, ya digamos, pues delimitando, ¿no? Lo que sería la agenda Illuminati para traer este nuevo orden mundial al mundo, según el juego,
pero salían cartas interesantísimas, como el de las Torres Gemelas, como el del Pentágono, los ataques que sufrieron en el año 2001, y también cartas como esta del Vatican City, en donde ya se vislumbra que realmente el Vaticano va a tener un papel predominante en este nuevo orden mundial que va a surgir de aquí poco tiempo. Un nuevo orden mundial y un liderazgo que va a ejercer, pues como ya sabemos y hemos presentado tantas veces en este ministerio, desde pues, el tercer templo de Jerusalén, un tercer templo que va a construir Israel cuando llegue el momento, ¿no? Por esto Israel está pues, haciendo todo lo que está haciendo en Medio Oriente para aplanar la zona, y cuando pues, ya sea el momento poder realizar este tercer templo, donde ahora están las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, una situación que desde luego pues, va a agravar todavía más la Tercera Guerra Mundial y que, en fin, pues nos va a llevar a escenas como las que tenemos aquí en la portada muy probablemente, ¿no? Bueno, esta ha sido la situación que hemos ido viendo, ¿no? Desde luego todo esto con el apoyo inestimable de Estados Unidos. Estados Unidos en la profecía, en Apocalipsis, es la segunda bestia, la que daría soporte totalmente a la primera bestia, que es el Vaticano. Bueno, pues os traemos esta noticia esta semana acerca de Estados Unidos y su relación, ¿no?, con todo lo que es el Vaticano. Nos dice la noticia: J.D. Vance dice que está listo para suceder a Trump, como los vicepresidentes asumen la presidencia. Nos dice el vicepresidente J.D. Vance, dijo esta semana que estaba listo para ingresar a la oficina oval si una terrible tragedia le ocurría al presidente Donald Trump. Y como la especulación sobre la salud del presidente se volvió viral esta semana, muchos cuestionaron cómo es el proceso real para que el vicepresidente asuma la presidencia. Bueno, pues tenemos un Estados Unidos que estaba profetizado que daría en estos últimos tiempos soporte total militar al Vaticano para que éste pudiera aposentarse en Jerusalén y desde ahí dirigir el nuevo orden mundial que va a crear Estados Unidos. Bueno, pues esto ya estaba profetizado y vemos con asombro cómo Estados Unidos día sí, día también va avanzando en esta agenda de cada vez sintonizar mejor con todo lo que son las políticas vaticanas. Por ejemplo, pues lo vemos en el caso de esta noticia que acabamos de leer, donde vemos que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pues ya él se ha declarado pues totalmente, abiertamente católico, ¿no? Vemos esta noticia que surgió pues hace unos meses, hace un tiempo ya, que nos dice una entrevista con J.D. Vance sobre su conversión al catolicismo. Bueno, J.D. Vance, el vicepresidente, es abiertamente católico. Bueno, Biden también era católico abiertamente. Donald Trump, desde luego, muestra siempre, día sí, día también, simpatías hacia el papado, ¿no? Especialmente ahora, pues que el Papa de Roma, León XIV, pues es americano, es de Estados Unidos. Por tanto, vemos cómo realmente la profecía asombrosamente se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esta profecía, la de Apocalipsis 13, del 11 al 12, que nos decía: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vemos la situación en que esta otra bestia, que sube de la tierra es un lugar desértico, un lugar poco habitado, como era Estados Unidos en los años en que fue creado, una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Estados Unidos fue una nación que nació totalmente seguidora de la Biblia, seguidora de Cristo. Era una nación que nació con la idea de desarrollar la Biblia en toda su plenitud en esa sociedad. Por tanto, nació como un cordero, pero que está acabando en estos días hablando como un dragón. Vemos cómo cada vez más habla como un dragón. ¿Un dragón quién es? El dragón es Satanás. El dragón es el que quiere imponer este nuevo orden mundial en la tierra a través del Vaticano para dar la bienvenida al anticristo, para dar la bienvenida a Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Así que vemos realmente pues esta situación, ¿no? Como la segunda bestia, Estados Unidos, ejercería todo su poder para que la humanidad entera diera el mando, diera la vara de mando al Vaticano, que ejercerá ese mando desde el tercer templo de Jerusalén. Bueno, el Vaticano, pues evidentemente está aprovechando este poder americano, lo está usando pues por detrás, tras bambalinas, pero lo está usando, ¿no? Lo está usando, por ejemplo, contra los actores que de momento se oponen a este nuevo orden mundial y se oponen a que el Vaticano llegue a mandar desde el tercer templo de Jerusalén.
Veamos esta noticia, si no, que ha acontecido pues, estos últimos días, el día 19 de agosto. Un obispo denuncia la persecución a los católicos en la Ucrania ocupada por Rusia. La actuación de Rusia en Ucrania recuerda cada vez más a las prácticas de la dictadura comunista soviética contra la libertad religiosa. Por otra parte, la dictadura de Vladimir Putin tiene como aliados a algunos de los regímenes que más ferozmente persiguen a los cristianos en el mundo, como la dictadura islamista de Irán y las dictaduras comunistas de China, Cuba y Corea del Norte. Bueno, aquí vemos este artículo de prensa católica en la cual se quejan que en la Ucrania ocupada por Rusia la Iglesia Católica no tiene derecho pues, a ejercer, no les dejan ejercer, ¿no? ¿Por qué no les dejan ejercer? Bueno, porque la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la que manda en el territorio ruso y por tanto también en la Ucrania ocupada, no quiere dar la preeminencia al papado, algo que sí ha hecho ya la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la nueva, la que se ha creado ahora, que está en consonancia con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que también son ortodoxos y también ya están de acuerdo con el Papa, pero la Iglesia rusa de momento se resiste totalmente a ponerse de acuerdo con el papado y darle la preeminencia. Por lo tanto, es necesario que el papado, si quiere alcanzar este nuevo orden mundial, pues presione a Rusia hasta que la Iglesia Ortodoxa llegue a ceder. De momento esto no ha pasado, pero siguen apretando día a día a través de Estados Unidos, a través de la OTAN, a través del brazo militar, para que finalmente Rusia se pliegue a la Iglesia Católica, se pliegue al Papa de Roma. Bueno, pues este es el contexto de esta noticia. Nos sigue diciendo, en la entrevista se plantea a Monseñor Riabuka esta pregunta: ¿hay alguna actividad católica en las zonas ocupadas? Esta es la respuesta del obispo católico ucraniano. Lamentablemente no. Las leyes de la fuerza de ocupación prohíben cualquier afiliación a la Iglesia Católica, ya sea de rito greco-católico o latino, y es muy difícil ejercer cualquier tipo de ministerio allí. Mi exarcado ya no tiene sacerdotes en esos territorios. Todas nuestras iglesias han sido destruidas o están cerradas y no se permite el acceso a ellas. Así que vemos esta situación, ¿no? Cómo el Vaticano está usando a la segunda bestia, que es Estados Unidos, para darle duro a todos los países que de momento se oponen a la preeminencia papal. Rusia es uno de estos países. Otro de estos países es Nicaragua. Nicaragua es un país pequeñito, no pinta mucho en el ámbito internacional, pero sus dirigentes están yendo directamente en contra de la Iglesia Católica. Bueno, pues este país, desde luego, está recibiendo también las críticas de momento, no ha llegado a mayores, pero de momento las críticas de Estados Unidos. Un Estados Unidos, que lo veremos ahora en la noticia que veremos a continuación, que está afilando también los sables para empezar ya a atacar a América Latina, como hemos visto en las noticias de estos últimos días, como ha empezado por Venezuela, pero que Nicaragua, desde luego, también está en el punto de mira. ¿Por qué? Porque Nicaragua se niega totalmente a dar la preeminencia al papado. Por eso Nicaragua también está en el punto de mira de Estados Unidos, la segunda bestia, la que trabaja totalmente en sintonía con el Vaticano, con la primera bestia. Vamos a ver la noticia acerca de Nicaragua. Dice: Nicaragua, el gobierno expropia el internado San José de las monjas josefinas. El Ejecutivo de Nicaragua ha confiscado la estructura bajo la acusación de haber sido escenario de crímenes en el pasado. Fuerte reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos no les ha hecho ninguna gracia que el gobierno de Nicaragua, que está totalmente enfrentado al Vaticano, pues esté metiéndose pues, con esta orden de monjas. Nos dice: condena estadounidense. Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta X, calificó la confiscación decidida por el gobierno nicaragüense como una prueba más de que la perversidad de la dictadura de Morillo Ortega no tiene límites. No es la primera vez que Managua expropia una estructura perteneciente a una orden religiosa o a la Iglesia Católica. El pasado mes de enero, 2 edificios propiedad de la Iglesia Católica en Nicaragua, el Seminario San Luis Gonzaga en la diócesis de Matagalpa, al norte del país, y el Centro de Retiros Espiritual La Cartuja, fueron expropiados por el gobierno Ortega Murillo. Con el tiempo se han producido numerosas detenciones y expulsiones de obispos y sacerdotes, así como prohibiciones de actividades religiosas y procesiones.
Bueno, esto a Estados Unidos, desde luego, no les hace ninguna gracia y, desde luego, pues Estados Unidos, en esta operación que ha iniciado con la excusa de la droga para inmiscuirse una vez más en los asuntos de los gobiernos de América Latina, pues bueno, parece que ahora en su punto de mira está Venezuela, pero desde luego los siguientes van a ser Cuba y Nicaragua, países que tampoco están a bien con la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica y concretamente el Vaticano, no toda la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica pues evidentemente hay buena gente, gente sincera y gente que va a tener que escuchar la verdad antes del fin para que puedan tomar también su decisión, pero lo que son las élites vaticanas, lo que son las élites del papado, estos realmente sí saben exactamente lo que están haciendo y los tejemenejes que se están llevando a cabo por detrás para conseguirlo. Bueno, pues en este caso vamos a ver el tema también del ecologismo, la ecología, un problema hoy en día pues encima de la mesa de todos, ¿no? Pues realmente los desastres naturales causados por el hombre que hay por todos lados. Bueno, en esto también hay mucho que rascar. Nosotros sabemos pues que el Vaticano, concretamente pues en el año 1776, se creó la Orden de los Illuminati a través y mediante un jesuita o alguien relacionado con los jesuitas, que era Adam Weishaupt. Pues este jesuita es el que organizó la Orden de los Illuminati en Baviera, una orden que se dedicó a infiltrar a toda la masonería que pudo para, todos juntos, pues cambiar la sociedad, la mentalidad de la sociedad europea. ¿Por qué? Porque en esos momentos se había iniciado, digamos, o había triunfado ya totalmente el protestantismo en los países protestantes. El Vaticano ya no tenía ninguna capacidad de meter mano en ellos, ¿no? Meter la mano y, digamos, socavar su fe y volver al catolicismo. Los países protestantes no estaban para nada para eso, ¿no? Bueno, pues lo que hizo el Vaticano fue infiltrar a la masonería a través de los Illuminati para cambiar la sociedad. Una vez pues la sociedad se hubiera ya olvidado totalmente de la Biblia, se hubiera entregado totalmente al hedonismo, que es lo que vemos hoy en día, ¿no? La gente pues vive por el placer principalmente, no viven por unos, digamos, objetivos espirituales superiores marcados por la Biblia, sino que viven totalmente pues bueno, en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero de una felicidad muy básica y muy terrenal, ¿verdad? Bueno, el Vaticano lo ha conseguido a través de los Illuminati y de la masonería, ha cambiado la mentalidad de la sociedad y ahora esta sociedad pues está sin ningún tipo de conocimiento bíblico, es lo que uno ve por todas partes. La gente desconoce totalmente las profecías y desconoce totalmente quién es, pues por ejemplo, la primera bestia, que es el Vaticano, y la segunda bestia, que es Estados Unidos. Con lo cual la gente, pues desgraciadamente, y hay que decirlo así, hoy en día no se enteran de nada. Es una desgracia, desde luego, y hay que intentar pues, dar la información para que la gente pueda comprender. Bueno, pues llegada a esta situación, digamos que la fruta ya está madura para que caiga del árbol y el Vaticano solo tiene que crear problemas, que es lo que ha estado haciendo durante estos últimos decenios en todo el mundo, problemas de todo tipo, también medioambiental, a través pues, de estas sociedades secretas, de esta masonería, que son los propietarios tantas veces de las empresas, de las grandes multinacionales, que son los que crean los problemas ambientales, pues a través de esta masonería, infiltrada por los Illuminati, han creado todos estos problemas medioambientales, por ejemplo, y ahora ellos se van a presentar y ya se están presentando como la solución que necesita este mundo para, bueno, para que las cosas vuelvan a su cauce, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la familia Rockefeller, accionista de Exxon, financia a Greenpeace. Esto es una noticia que ya tiene un tiempo, pero nos dice la organización ecologista más famosa del mundo recibe donaciones de grandes magnates del petróleo, la automoción y los más media. El caso más llamativo es el de los Rockefeller, accionistas y fundadores de petroleras como ExxonMobil. Su fundación ha financiado a Greenpeace con más de $1 millón. Bueno, vemos cómo realmente estas sociedades secretas, los Rockefeller desde luego forman parte de todo ello, pues a través de ese doble juego, ¿no? Por un lado, han creado estos grandes imperios industriales que han contaminado la tierra por todos lados, creando unos problemas ecológicos tremendos, y por el otro también han financiado a todo este tipo de organizaciones ecologistas que han hecho pues, muchísimo ruido, ¿no? Y han alertado a la gente y la gente pues, la han imbuido de un sentimiento de urgencia de que hay que solucionar todo el tema ecológico. Bueno, pues la fruta está madura para que el Vaticano se presente ahora como los adalides de la reconversión ecológica.
Recordemos esta carta también de Ecoguerrillas, ¿verdad?, del juego de Illuminati New World Order, en donde veíamos donde los planes de estas élites ya también estaban en esos planes el desarrollar este tipo de organizaciones tipo Greenpeace para, bueno, para poner todo el tema encima de la mesa y que eso fuera algo de total urgencia y actualidad, ¿no? Bueno, pues estamos ya en ese punto, estamos en el punto que hoy la gente está totalmente alarmada por el tema ecológico. Hay incluso pues, gente joven que ya tiene trastornos incluso psicológicos de depresiones por el tema del medio ambiente, por el tema del cambio climático, y en ese punto es cuando ya el Vaticano puede entrar para dar la solución. Por tanto, hemos visto el problema, ellos han creado el problema, hemos visto la reacción de la gente, ¿no?, la reacción de preocupación de la gente, y ahora ellos van a dar la solución. Vamos a ver qué soluciones están dando. Vamos a ver las noticias que os traemos esta semana. La primera dice así: el Vaticano lanzará el vino Laudato Si, fruto del nuevo laboratorio de ecología integral en Castel Gandolfo. Nos dice inclusión, talleres para personas en situación de vulnerabilidad. El Centro de Alta Formación Borgo Laudato Si se convertirá también en una escuela profesional establecida en un territorio vaticano. Ofrecerá talleres prácticos donde enseñarán jardinería, viticultura orgánica y recolección de aceitunas, con programas dirigidos especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia doméstica, refugiados, ex-drogodependientes, embarazadas con pocos recursos y expresos en proceso de reinserción. El proyecto busca no solo educar sobre la ecología, sino también ofrecer oportunidades laborales y de reinserción social, integrando principios de sostenibilidad, economía regenerativa y cuidado del medio ambiente en la vida cotidiana. Bueno, ellos que están haciendo, están usando toda la encíclica de Laudato Si que emitió en su día el Papa Francisco y la están poniendo en práctica aquí en el Borgo, ¿no?, Laudato Si, que lo han llamado de esta forma, un sitio que antes era de veraneo y de disfrute de los papas. Luego veremos, creo que traigo una fotografía acerca de este lugar, ¿no?, y que ahora pues ellos pues, en este lavado de imagen pues están reconvirtiendo para dar un mensaje de soluciones ecológicas al mundo, ¿no? Ellos quieren ponerse como ejemplo de lo que tiene que ser el cambio de mentalidad en cuanto a la ecología. También al tema social, porque hemos visto cómo están pues, también anunciándose como promotores de personas que tienen grandes dificultades para reinsertarse en la sociedad. Ellos también los acogen, ¿no? Por tanto, ellos también no solo abogan por la ecología, sino también por la sostenibilidad social, ¿no?, por la justicia social. Es lo que ellos también están trabajando y anunciándose como los máximos promotores de todo ello, ¿no? Nos dice aquí tenemos granjas y tierras agrícolas papales que han sido una fuente de alimento para los papas durante muchos años. Los papas vivían desde luego a cuerpo de rey no hace tanto. Ahora estos mismos productos estarán al alcance de todo el mundo, pero se trata de una producción muy limitada, por lo que hemos decidido poner estos productos, el vino, el queso, el aceite de oliva, la miel, a disposición de personas que quieren apoyar a inmigrantes y refugiados, a los jóvenes que han decidido no abortar a sus bebés y tenerlos, aseguró el padre Dorantes en declaraciones a EWTN News. También nos dice, Papa León XIV inaugura Borgo Laudato Si, la encíclica de Francisco que se materializó en un lugar. Antes de la bendición del lugar por parte del Santo Padre, el maestro Andrea Bocelli y su hijo Mateo se unirán a la oración ofreciendo un canto. Bueno, pues vemos esta situación, ¿no?, como ellos pues, están trabajando para quedar como los máximos adalides del cambio ecológico. También se nos dice en esta noticia, ¿no?, 1 de septiembre, Jornada de la Creación en el signo de ecumenismo. Las celebraciones de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que comenzarán mañana, 1 de septiembre, se inspiran este año en el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea y en el mensaje del Papa para la jornada, cuyo tema Semillas de Paz y Esperanza fue elegido por el Papa Francisco. Bueno, ellos no paran de insistir en el tema ecológico y no paran de presentarse como los solucionadores, ¿no?,
como trayendo la solución al problema, ¿no? Al problema al cual ha reaccionado la gente, que es la ecología. Un problema que han causado ellos por detrás y que ahora pues ofrecen la solución muy hábilmente, ¿no? Y desde luego todo esto pues les va a funcionar. También pues tenemos esta noticia, ¿no? El Papa al Sínodo Valdense, cooperar por la dignidad humana y la justicia y la paz. Bueno, ellos no solamente se presentan como los máximos solucionadores del tema ecológico y del tema de la justicia social, ¿no? De que todo el mundo pueda tener pues, una vida digna, sino que también se presentan como los máximos representantes de los buscadores de la paz, ¿no? Ellos no paran de hablar de que, bueno, que es necesaria la paz, de que tiene que venir la paz al mundo y de que ellos pues, abogan, apoyan y trabajan y luchan por la paz. Bueno, una vez más, cuando nosotros sabemos que el Vaticano está pretendiendo el trono, digamos, otra vez que tuvo ya en su momento de poder total en este nuevo orden mundial que se va a crear en esta tierra y que lo está creando Estados Unidos a través de sus acciones principalmente militares, cuando vemos que, por tanto, esta segunda bestia que es Estados Unidos está trabajando por todo esto, está creando guerra en todas partes a favor del Vaticano para que el Vaticano finalmente pueda aposentarse en Jerusalén, por tanto vemos como Estados Unidos es el que está causando todos estos desastres y luego vemos al Papa hablar de paz, ¿no? De que él pues, es el máximo adalid de la paz cuando es el que está por detrás moviendo los hilos de la guerra, pues realmente es indignante, ¿verdad? Como mínimo es indignante. Bueno, pues esto hay que conocerlo porque desde luego es el gran engaño que nos viene, que está a la vuelta de la esquina y que realmente pues, va a embaucar prácticamente al mundo entero. La jugada que están haciendo es realmente una jugada maestra, por desgracia, y la están llevando a cabo con muchísima eficacia. Bueno, pues vemos esta situación, ¿no? En este sínodo valdense, ya sabéis que los valdenses eran estas gentes que se refugiaban en las montañas de los Alpes huyendo precisamente de las persecuciones papales, y vemos cómo ahora pues, el mismo Papa pues, habla y se dirige directamente pues, a los valdenses. Los ha conseguido totalmente embaucar y llevar a sus filas. Nos dice el mensaje de León XIV llegó a través del secretario de Estado Parolín a la inauguración de la Asamblea reunida en Torre Pellice hasta el 27 de agosto. El deseo es que se camine con sinceridad de corazón hacia la plena comunión para testimoniar a Jesucristo y su Evangelio, dando respuestas comunes al sufrimiento que aflige a los más débiles. Pues siempre están hablando de lo mismo también, ¿no? Acerca de la paz. Ellos pues son los máximos interesados en que venga la paz, nos dicen siempre, ¿no? Cuando por detrás están moviendo a Estados Unidos para que vaya machacando a todos los que se oponen a su futuro poder y que finalmente pues, se pueda conseguir ese nuevo orden mundial. Nos dice el cardenal Arborelius, los creyentes pueden trabajar juntos por la paz. El purpurado y obispo de Estocolmo, presente en la conferencia ecuménica que se celebra en la capital sueca hasta el 24 de agosto, subraya la importancia del diálogo para iniciar un camino de reconciliación que contrarreste las divisiones, tanto dentro de las sociedades como entre las diferentes confesiones cristianas. No paran de poner pues, encima de la mesa el problema ecológico, el problema de la justicia social, el problema de la paz, para embaucar a todas las denominaciones cristianas, haciéndoles creer que tienen que ir todos juntos para solucionar todos estos problemas, ¿no? y siempre con el liderazgo claro del papado, ¿eh? O sea, el Papa siempre se presenta como el organizador y como el que acaba amalgamando pues, a todas estas denominaciones diferentes. Bueno, es las normas que ellos ponen y realmente pues, lo van a conseguir. Nos dice también, continuaba la noticia, diciendo pues los creyentes de todos los países y sobre todo los que están en guerra pueden trabajar codo con codo por la paz. En el caso de la situación en Ucrania, oramos en particular por la unión de los ortodoxos divididos para que se unan en y por la paz. Bueno, el grado desde luego de cinismo es grande, ¿no? Ellos pues son los que por detrás están causando toda esta guerra en Ucrania. Ellos son los que quieren, evidentemente, que la Iglesia Ortodoxa rusa se funda finalmente con la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la nueva Iglesia Ortodoxa ucraniana que ya está a favor del papado, para que al final todos den pues, la autoridad última al Papa de Roma, ¿no? Bueno, de momento Rusia, como hemos dicho antes, se niega totalmente a ello. Más paz, ¿no? Más peticiones de paz. Nos dice Cardenal Kovakap,
alianza entre religiones y culturas en la promoción de la paz. El discurso del cardenal prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso en el Congreso Internacional Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, que se clausura hoy, 13 de agosto, en la Universidad Católica de Temuco. No paran de organizar actos y de buscar este ecumenismo. A continuación hizo hincapié en tres aspectos. En primer lugar, el papel del Papa como constructor de puentes. Recordemos siempre los puentes que salen en los euros europeos, en el billete del euro, ya que a lo largo de la historia los papas han subrayado constantemente la importancia del respeto mutuo, la comprensión, el diálogo y la coexistencia pacífica entre todos los pueblos. Y desde principios del siglo XX también han desempeñado un papel fundamental en la resolución de conflictos, llamando a la moderación y al cese de las hostilidades, apoyando las negociaciones y proponiendo planes de paz tras los conflictos y las guerras. Bueno, siempre este lenguaje tan empalagoso, ¿no?, que al final uno ya casi que se deja llevar por la hipnosis, ¿no? Pero cuando uno analiza lo que dicen y entiende lo que están haciendo realmente por detrás, es realmente esclarecedor e impactante. Impactante, pues que en este mundo se pueda llegar a este nivel de engaño, ¿verdad? Porque es que ellos se presentan como los representantes de Dios en la tierra y lo que realmente están haciendo es hacer avanzar los planes de Satanás en la tierra, los planes de Lucifer, del ángel caído, que es el que quiere presentarse en este mundo simulando la segunda venida de Cristo, haciendo, por tanto, de anticristo y embaucando al mundo entero. Todo con la connivencia del Papa que estará instalado en Jerusalén. O sea que realmente la situación supera cualquier ciencia ficción y cualquier película que hayamos podido ver, ¿no? La realidad, una vez más, siempre supera la ficción. Más paz, otra noticia, nos dice el Sínodo Valdense, compromiso de trabajar por la paz. Bueno, ya lo hemos visto antes, este sínodo que se está haciendo, ¿no?, en la Iglesia valdense. Bueno, pues vemos como ellos no paran de lanzar mensajes también a los valdenses que se tienen que unir a favor de la paz. Bueno, pues es lo que hay. También esta otra noticia, Covacat, los líderes religiosos deben sanar las divisiones y promover la paz, ¿no? Bueno, pues continuamente. El prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, en una intervención en la Segunda Cumbre Internacional de Líderes Religiosos, en Kuala Lumpur, esta vez en Malasia, subraya la gran responsabilidad de los líderes religiosos en la promoción de un mundo mejor. No podemos descansar tranquilos ni dormir en paz ante el grito de una humanidad herida. La fe nunca debe ser un arma. Bueno, con este discurso de que hay que buscar la paz, pues es la excusa perfecta para que se junten todos, para buscar la unidad entre todos. Es igual si creen en Jesús, si piensan que Jesús es imprescindible para alcanzar la salvación, es igual si están en otros derroteros totalmente diferentes. Hay que ir todos juntos porque hay que solucionar los problemas de este mundo. Bueno, esto desde luego no es lo que nos dice la Biblia. En la Biblia queda muy claro que no debemos juntarnos con yugo desigual. Debemos respetar a todo el mundo, debemos tratar bien a todo el mundo, ayudar incluso a todo el mundo, pero no debemos unirnos en nuestro recorrido, en nuestra peregrinación por esta tierra, en dirección al cielo y a la salvación que Jesucristo nos ha prometido, pues uniéndonos en tradiciones y en religiones que niegan todo esto, porque esto sería hacer un flaco favor a todas las personas que todavía no conocen esto y deben conocer que solamente el camino que se traza en la Biblia es el que al final te lleva a la solución de todo esto, ¿no? Y si uno duda de que esto es así, pues realmente solo tiene que ver las profecías, como en la Biblia hay escritas las profecías, las únicas que se están cumpliendo con toda precisión en nuestros días y que ya se han cumplido con toda precisión a lo largo de la historia, ¿no? Profecías escritas hace pues miles de años. Bueno, pues esto desde luego ya indica que Dios desde luego está detrás, si no nadie puede saber el futuro con ese nivel de precisión. Ellos siguen insistiendo, por tanto, en toda la importancia del diálogo interreligioso, ¿no? Aquí vemos pues este artículo, os lo dejo por si os lo queréis leer, en donde pues una vez más se habla de todo esto, ¿no? De cómo es tan importante pues efectuar este diálogo interreligioso para que todos puedan trabajar unidos por el ecologismo, por la paz, por la justicia social, por el fin de las guerras, etcétera, etcétera. Otra noticia, apoyo del Papa al grupo de trabajo conjunto ecuménico, unidos en un mundo dividido. Claro, el papado no deja de trabajar
para el ecumenismo, para que todos anden juntos, sobre todo los cristianos. Nos dice el arzobispo Flavio Pace, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, repasa la sesión plenaria del Grupo de Trabajo Conjunto de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. Ya sabéis que el Consejo Mundial de Iglesias pues es esa agrupación que reúne a todas las iglesias del mundo, cristianas, ¿no? de todas tendencias, menos la católica, pero ahí se reúnen todas las demás, ¿no? Bueno, pues este Consejo Mundial de Iglesias se están reuniendo desde ya hace tiempo con el Vaticano para pues, llegar a una agenda común, ¿no? Están intentando pues, llegar a ese ecumenismo. Nos dice, antes de la audiencia general tuvo lugar el encuentro con el Papa León XIV. El Papa León XIV, siempre el Papa de turno como mástil de esa situación, como máximo estandarte y máximo personaje que siempre preside las reuniones, y los demás, pues que ya veis que están a su alrededor, en círculo, ¿no? Pues dándole un poco pues, la preeminencia totalmente, ¿no? Bueno, todo esto pues se está trabajando para llegar a la situación que ellos quieren llegar, ¿no? Nos dice, a continuación se abordó el trabajo interno del Grupo de Trabajo Conjunto, compuesto por 3 subcomisiones de miembros, tanto católicos como del Consejo Mundial de Iglesias, trabajan juntos, que trabajan en diversos temas que presumiblemente serán objeto de un documento, como es tradición al final de su mandato. Y ahora atención a esto. Cabe destacar que el mandato del Grupo de Trabajo Conjunto, por tanto, entre el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias, finaliza en 2030 y presentará sus conclusiones tanto a la Iglesia Católica como al Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, en 2030, desde luego, es una fecha que a todos nos resuena en los oídos, porque por un lado pues es la fecha en la cual ya se quiere alcanzar la sostenibilidad famosa que desde la ONU pues está insistiendo desde hace tantos años. También en 2030 pues, va a haber la situación seguramente con la venida de este falso Mesías, de este anticristo, de Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Bueno, todo esto desde luego lo iremos viendo con el tiempo, pero el 2030 va a ser un año que va a ser en este sentido impresionante, ¿verdad? También porque en el 2030 van a empezar a caer las plagas en el otoño del 2030 hasta el otoño del 2031, cuando ya viene Cristo en su segunda venida. Todo esto ya se nos viene encima, quedan ya pocos años, quedan 6 cada vez menos, ¿no? Hasta el otoño del 2031. Bueno, pues todo esto se irá cada vez más acelerando y cada vez más nos iremos encontrando con situaciones totalmente extremas y, por tanto, por eso es tan importante no solo denunciar todo lo que están haciendo estas élites y estos poderes para engañar a todos, sino que también es importante que las personas entiendan y conozcan pues, en qué consiste la solución, porque, desde luego, hay una solución. Lo vamos a pasar mal, pero hay una solución que está pues, en la Biblia, evidentemente, ¿no? Y en nuestro canal pues, tenemos muchísimos temas en los cuales se habla de todo ello. Para todo aquel que esté interesado y piense que realmente eso pueda tener un recorrido, pues ahí tiene todas estas temáticas pues, bien explicadas para que se puedan entender. Tenemos esta otra noticia también, ¿no? Acerca del ecumenismo. Koch, el Concilio de Nicea, un momento de oro para el ecumenismo. El cardenal prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos intervino en la mesa redonda del meeting de Rimini dedicada al 1700 aniversario del evento que, en el año 325, formuló el credo en el que reside el fundamento de la fe común a todos los cristianos, se nos dice. También estuvo presente el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, quien destacó que las decisiones tomadas por los obispos se convirtieron en vivo testimonio para la Iglesia. Bueno, vemos a este Bartolomé, una vez más, este jefe pues, de la Iglesia ortodoxa pues, de Constantinopla, ¿no? Bueno, pues vemos cómo él está ya en total sintonía con el Papa de Roma, él ya está totalmente dándole la preeminencia. Ven claramente que este concilio de Nicea, que va a celebrar los 1700 años desde que se hizo el primer concilio de Nicea, en su momento, pues para ponerse de acuerdo todas las partes cristianas que habían en ese momento en una sola doctrina, en un solo credo, bueno, pues ellos quieren recuperar esa unidad, ¿verdad? Entonces no dejan de mandar mensajes acerca de que, bueno, que es una oportunidad, como se dice en la noticia, momento de oro, para que todos se pongan de acuerdo y especialmente también con los ortodoxos y
bueno, a ver qué va a pasar con los ortodoxos rusos. De momento no parece que todavía vayan a andar en sintonía. Por tanto, el castigo que están recibiendo, la confrontación a la cual han sido, digamos, arrastrados en Ucrania, pues va a continuar a todas luces. Nos dice el credo, señala hacia la unidad de la Iglesia. En su intervención, el cardenal Koch subrayó que el Concilio de Nicea representa un verdadero momento de oro, capaz de ofrecer importantes impulsos ecuménicos. Las cuestiones doctrinales abordadas fueron, de hecho, decisivas. El resultado más importante fue el credo, que se profesa aún hoy, según el cual el único Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. En él, explicó el cardenal, reside el fundamento de la fe común a todos los cristianos, que constituye el vínculo ecuménico más fuerte de las diferentes confesiones y la señal hacia la unidad de la Iglesia, que nunca podrá ser otra cosa que unida en la fe apostólica. Fijémonos en esta última frase, que nunca podrá ser otra cosa, la unidad de la Iglesia, que nunca podrá ser otra cosa que unida en la fe apostólica. Por tanto, o te unes a la fe apostólica con ellos, con el Vaticano al frente, con la primera bestia, por tanto, al frente, o tú realmente no puedes estar ahí, no tienes lugar, realmente vas a pasar a ser un proscrito, vas a pasar a ser perseguido. De hecho, se nos dice en la Biblia, y también se profetiza, que de aquí pocos años, concretamente a partir de la primavera del año 2028, cuando surja la ley dominical, que el papado juntamente con su poder va a obligar a todo el mundo, y va a ser una ley que va a surgir en Estados Unidos, pero que va a tener implementación en todo Occidente y en todo el mundo, pues este Vaticano va a obligar, por tanto, a que todo el mundo guarde el domingo, el día solis, el día, pues, por tanto, de descanso, de adoración a Dios, cuando en la Biblia el séptimo día, que es el séptimo día, es el día de oración, pues el séptimo día es sábado, es el sábado, ¿no? Bueno, ellos están, por tanto, en todo este cambio, ¿no? Cuando, por tanto, se promulgue la ley dominical a partir de la primavera del año 2028, pues progresivamente todos aquellos que deseen mantenerse en sus 13 y seguir adorando, por ejemplo, en sábado y no en domingo, por ejemplo, los judíos y los adventistas del séptimo día, pues van a ser perseguidos, van a ser encarcelados y finalmente pues van a ser asesinados, como está profetizado. Bueno, pues más noticias acerca de reconciliación. Ellos no paran de promover eso, ¿no? Nos dice León XIV, llama a los cristianos a la tarea ecuménica de ser artífices de la reconciliación y la paz. Estos llamados no paran, es un continuo. Junto con todo esto, pues también ya sabemos cómo trabajan también el tema del ecumenismo, pues de la sangre. Bueno, sabemos que hay situaciones también realmente injustas hacia también los católicos, y esto tampoco, es decir, lo cortés no quita lo valiente, y es verdad que hay comunidades cristianas y concretamente católicas que pueden estar viviendo en países como Nigeria, como es el caso de esta noticia, y que están siendo perseguidos por tribus de pastores musulmanes que los están pues masacrando, ¿no? Nos dice la noticia, yihadistas han asesinado a más de 7.000 cristianos en Nigeria en 7 meses, claro. Bueno, pero todo esto, que es una desgracia absoluta, pero la élite vaticana, que desde luego pues no tiene reparos en usar cualquier cosa a favor de su causa, pues también se preocupan de ir a las otras denominaciones cristianas para hacerles ver y para convencerlas de que es necesario que todos vayan juntos, todos los cristianos vayan juntos, porque al final los enemigos yihadistas y los enemigos de toda índole pues son comunes a todos, por tanto es de lógica que además también por este motivo vayan todos juntos. Es también, una vez más, una política, ¿no? Muy inteligente, desde luego, y muy eficaz, y que está teniendo también resultados a todos los niveles, ¿no? También a través de la música, ¿no? Cosas como la música, pues, rap, ¿no? Nos dicen los raperos, se mueven con Dios, el cristianismo conquista la música urbana en español. Bueno, pues cada vez más hay artistas, músicos, ¿no? De este estilo de música para jóvenes que están metiendo en sus mensajes de las canciones pues letras referentes pues al tema cristiano, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también está haciendo poner de moda entre la juventud pues todo lo que son los símbolos católicos, todo lo que es la simbología católica. Vamos a leerlo porque desde luego es interesante cómo evolucionan las cosas, ¿no? Nos dice, lo segundo es chingarte, lo primero es Dios. Los fans del urbano conocerán la frase, al igual que los del pop
no es, desde luego, un versículo escrito bajo la iluminación del Espíritu Santo en un libro veterotestamentario de la Biblia. Sin embargo, tampoco es una burla al sentir cristiano o devoto. Su autora, la catalana Rosalía, el verso es de Gentai, una más que sonada canción de su álbum Motomami, no pretende burlarse de los creyentes ni de la moral sexual de la Iglesia, sino, en el mejor de los casos, mostrar una devoción verdadera y, en el peor, tan solo aprovecharse desde el marco estético de una corriente cristiana que se ha apoderado de la música urbana en español. Bueno, todo esto está siendo cada vez más una realidad. Se está usando estética católica y se está usando pues, mensajes de religión cristiana católica que se está metiendo en las letras de las canciones, que esto está llegando a la juventud y cada vez pues, se está poniendo más de moda. Nos dice en una entrevista con este mismo medio, Delgado, artista segoviano que formó parte del grupo Gorroneo y es una de las voces jóvenes más reconocidas de la industria, aseguró que una parte de las referencias hacia el cristianismo que aparecen en su obra vienen inspiradas por la estética atractivísima, dice, rica en recursos y formas que acompaña al catolicismo desde hace 2 milenios. Sin embargo, también admitió que este primer acercamiento por la estética luego se tradujo en una fe real. La religión es como una buena novia, me atrajo por su estética y me enamoró con su mensaje, aseguró en su entrevista para 20 minutos. Bueno, pues todo esto, desde luego, pues está haciendo su efecto. No subestimemos el poder que tienen este tipo de estrategias para cambiar las mentalidades de las personas, porque funcionan y funcionan muy bien. El Vaticano lo sabe, se ha preocupado a lo largo de estos 2000 años de crear toda una estética muy concreta que realmente deja pues, impresionada a la mente humana, a los sentimientos humanos, y a través de esto se consiguen conversiones, desde luego, pues también a través de la música y de las letras, como estamos viendo en este caso. Y ahora vamos a pasar pues, al tema también que os traemos esta semana de la Sábana Santa, en donde ha habido una polémica acerca de la autenticidad de este, sudario, ¿no?, que se dice, donde fue envuelto el cuerpo, el cadáver de Jesucristo, y que dejó pues, impresionada la huella de Jesucristo cuando Jesucristo resucitó. Esto es lo que se nos explica y desde luego este sudario también se está usando para convertir a las personas y para llevarlas también a la fe católica, y cada vez más también se va a usar más, porque desde luego pues es algo que impacta cuando uno lo conoce a fondo, ¿no? Bueno, en este caso os traemos en primer lugar un vídeo en donde se demuestra, alguien se ha preocupado de demostrarlo, que la imagen que sale en la Sábana Santa no se corresponde con lo que sería la imagen tridimensional que quedaría impresa en un lienzo que envolviera totalmente pues, el cuerpo de alguien, ¿no? Quedaría en una forma que luego no es la que vemos en la Sábana Santa. Por esto muchos dicen que la Sábana Santa es falsa. Vamos a ver el vídeo en primer lugar. Bueno, pues ya veis la demostración práctica de cómo quedaría realmente un lienzo que hubiera estado en contacto con un cadáver que al resucitar pues hubiera dejado impreso en la tela pues las manchas y la forma, ¿no?, pues de ese cadáver. Hubiera quedado pues mucho más expandido, ¿verdad?
Luego nosotros vemos la sábana santa, vemos aquí pues la noticia que os traemos, como el catolicismo pues ha intentado refutar todo esto. Vamos a poner la noticia y así veréis pues la fotografía, ¿no?, de lo que es el lienzo actual, ¿no? Veis que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el vídeo. Aquí vemos pues una imagen que parece pues una pintura prácticamente, ¿no? No sería lo que se correspondería con una imprimación que se hace a nivel 3D, como hemos visto en el vídeo. Sin embargo, pues bueno, la Iglesia, desde luego, pues sigue sosteniendo que esta sábana santa es verdadera, que esta sábana santa realmente cubrió el cuerpo muerto de Cristo, y se basan, pues, por ejemplo, en cosas como esta, ¿no? Nos dice: la imagen del Santo Sudario no es un pigmento ni una quemadura, es una oxidación superficial de la celulosa, tan tenue que penetra menos de una fracción de milímetro. Este fenómeno, compatible con la radiación ultravioleta, no puede reproducirse presionando un paño contra una escultura. Bueno, tienen razón en este sentido, ¿no? Realmente la sábana santa no es tan fácil de descifrar. La sábana santa está hecha, desde luego, de una forma que a veces uno queda impresionado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea real, no quiere decir que sea verdadera, no quiere decir que esa sábana realmente cubriera el cuerpo de Cristo, ¿no? La prueba evidente y más clara es que la herida en el costado que le hicieron a Cristo fue en el costado izquierdo de Cristo, ¿no? El costado izquierdo de Cristo, este costado de aquí, fue donde le penetró la lanza y le atravesó el bazo y el corazón y salió pues esta agua y esa sangre. Bueno, en la sábana santa la herida está en el otro lado, ¿no? Con lo cual aquí ya vemos que la sábana santa no es verdadera, ya solo con esto. Pero luego, además, pues bueno, lo que hemos visto en el vídeo, que también pues deja en duda totalmente el dibujo que luego vemos en la sábana santa, ¿no? Tendría que ser un dibujo mucho más extenso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más cosas. Pero, desde luego, el que estuvo detrás de esta falsificación, pues tampoco era un don nadie, ¿eh? Era alguien que realmente sabía lo que hacía y lo hizo pues muy bien hecho, ¿no? En fin, es la situación que hay. Pero, desde luego, la sábana santa pues se va a usar y se está usando para llevar a gente al catolicismo, y más que seguramente se va a utilizar. Y también el Camino de Santiago, el famoso Camino de Santiago, ¿no?, que acuden pues tantos miles de personas cada año aquí en España, un camino pues que es un camino de adoración solar totalmente, ¿no?, pero bueno, que se ha reconvertido hacia lo que es tema católico, y bueno, pues como tantas veces cuela a la perfección, pero porque la gente tantas veces pues no lo sabe y tampoco le importa. Ellos simplemente pues van ahí a hacer amigos y ya está, pero no saben que realmente todo esto al final va creando, va haciendo mella en la persona, va entrando, y finalmente acabas viendo con simpatía todo este tema católico, y cuando sea el momento que el Papa se erija como el líder mundial que va a tener que dirigir pues los nuevos destinos de la humanidad, pues estas personas que hayan hecho el Camino de Santiago, por ejemplo, lo van a recordar con simpatía y no les va a costar nada pues convertirse, ¿no? Bueno, no subestimemos todas estas cosas, porque desde luego si el Vaticano las trabaja es por algo. Bueno, pues en la noticia veíamos esto, ¿no? Arzobispo de Santiago de Compostela invita a León XIV el próximo Año Santo 2027. También el tema pues, de los santos, ¿no?, y de santos modernos, de los santos actuales. Entronizan una imagen en tamaño real de Carlos Acutis en diócesis de Argentina. Queremos que Carlo toque el corazón de los jóvenes argentinos y que su testimonio sea semilla de fe en tiempos difíciles, expresó Lía Escardiño, impulsora del proyecto. Bueno, pues vemos realmente la situación por todos lados, como ellos van apretando sin parar, y todo esto pues van teniendo sus frutos y más que tendrán. Y finalmente pues ya os traemos esta noticia, ¿no? Obispos de Santa Fe en Argentina piden que se reconozca el papel esencial de la Iglesia Católica en nueva Constitución. Dice: asimismo, valoran el dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías por su reconocimiento a la autonomía, cooperación e igualdad en materia religiosa, pero advierten que no mencionar explícitamente a la Iglesia genera un vacío que no puede pasar inadvertido. Bueno, pues como siempre, ¿no?, la Iglesia Católica, en este caso en Argentina, ha protestado porque no se le ha dado la preeminencia que ellos piensan que a nivel histórico pues se merecen a la hora pues de hacer todo este tipo de declaraciones institucionales. Bueno, la Iglesia Católica, que siempre pues muestra esa cara bondadosa, esa cara pues comprensiva y ecuménica y con ganas de que todos vayamos en su redil, en definitiva, todos juntos,
pues a la que lo ninguneas, a la que los ninguneas un poco, pues enseguida se quejan, ¿no? Porque ellos en el fondo siempre les sale lo que llevan dentro, y siempre me estoy refiriendo a las élites vaticanas, ¿no? Que es tener la preeminencia, una preeminencia que ellos ven que es necesaria que tengan para instalarse en el tercer templo y desde ahí dar la bienvenida al anticristo, a Satanás haciéndose pasar por Cristo en su segunda venida. Esto va a acontecer y va a embaucar al mundo entero, primero el papado y luego el anticristo. Pero recordemos siempre que en otoño del año 2031 va a venir el auténtico Jesucristo en su segunda venida, una segunda venida ya profetizada a lo largo de toda la Biblia y concretamente en los Evangelios. Él mismo habló, y sus ángeles, etcétera, de que volvería por segunda vez y que por tanto esto acontecería y en el momento que tenía que acontecer, que era al fin de los 6000 años de la historia del pecado. Nosotros, sabiendo todo esto, debemos, pues, como es lógico, prepararnos para poder recibirlo y poder formar parte de todo este grupo que va a tener la vida eterna tal como Él nos prometió. Todo esto a muchos les parecerán pues fantasías y ciencia ficción. Bueno, pues profundicemos en todas estas cosas si uno realmente siente que puede haber verdad en todo esto, porque ahí nosotros pensamos que está la clave y desde luego todo aquel que se acerca con sinceridad y con espíritu de oración y con ganas de saber y con humildad, estas personas acaban entendiendo. Así que os invitamos a poder hacerlo si es que todavía pues, desconocéis este camino. Y nada más, finalizamos aquí. Como siempre, pues os dejamos la página web, la página del granengañofinal.com, donde tenéis las conferencias de todas las temáticas que hemos ido presentando, puestas por orden y por temáticas. Ahí tenéis estudios bíblicos, por si queréis profundizar en todo esto que decíamos ahora, de cómo prepararse para esta segunda venida. Tenéis, pues, en fin, todo tipo de conferencias en donde vais a poder entender mejor, ¿no?, qué está pasando en el mundo y realmente qué papel jugamos nosotros, ¿no?, que a veces parecemos hormigas y lo somos, pero desde luego tenemos un papel que jugar. También tenemos pues, el granengañofinal.blogspot.com, donde tenéis las mismas conferencias pero puestas por orden cronológico. Y finalmente, pues esta página de YouTube donde tenéis las conferencias que estamos presentando en el local que tenemos en Girona, en Narcís Blanc número 11, donde cada sábado, normalmente ya últimamente suele ser cada sábado por la tarde, pues presentamos temáticas de todo tipo, ¿no?, relacionadas siempre con la Biblia y especialmente con lo que está pasando hoy en día, ¿no?, y todo el gran engaño que tenemos encima. Así que nada más, pues como siempre agradeceros a todos los que colaboráis en esta obra, con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas, desde luego es algo necesario de hacer y que os agradecemos muchísimo, y nada más, pues despedirnos de vosotros y emplazaros a la próxima conferencia y hasta pronto.